Van a recibir un pequeño mensaje en la aplicación en la que estén ahorita, ya sea en celular o en computadora. Entonces, perfecto, ya empezó a grabarse. Muy bien, pues como lo comentaba, este es el taller de álgebra elemental. El objetivo de este taller es darles a conocer estas herramientas, para que aprendan a identificar de qué se componen las ecuaciones y cómo manejarlas desde su forma más básica. Entonces, bueno, para ello voy a compartirles pantalla. Ajá, perfecto, muy bien, perfecto. No sé si me pueda confirmar alguno si está viendo la pantalla o no tiene problemas. Muy bien, perfecto. Bueno, como les comentaba, el objetivo de este taller es darle a conocer justamente esta parte más básica de la matemática que es el álgebra. Esta parte les ayuda pues a entender, por ejemplo, si van a tener alguna materia de cálculo, de fundamentos de matemáticas, etcétera. Esta materia les va, bueno, este taller les va a ayudar mucho para identificar qué es lo que deben de hacer cuando nos encontramos con expresiones que no sabemos, ¿no? Expresiones que de repente nosotros no sabemos qué hacer con ellas, que si hay que sumarlas, multiplicarlas, qué hacemos, cómo se dividen, etcétera. Bueno, pues ese es el objetivo de este taller, ¿ok? Entonces, primero que nada, ¿qué es el álgebra? Pues es una rama de las matemáticas, es una rama de las matemáticas, tenemos bastantes, pero esta se trata justamente de las relaciones, estructuras y cantidades de las operaciones matemáticas. ¿Esto qué quiere decir? Dejémoslo simplemente en las ecuaciones, ¿ok? Nosotros hemos visto otra parte de la matemática, por ejemplo, la geometría, en la que pues vemos gráficas, calculamos bueno, tratamos de graficar, tratamos de ver si es una cuadrática, si es un tipo de función este o el otro, etcétera, ¿no? Pero el álgebra no analiza dibujos, no analiza, en este caso, las gráficas que yo comento, analiza simplemente la estructura de la ecuación. Es todo. Es muy parecida a la aritmética. La aritmética es algo que de toda la vida conocemos desde primaria, que es sumar, restar, dividir y multiplicar. Números simplemente. Pero el álgebra agrega esa parte de las incógnitas, esas expresiones matemáticas que están compuestas por letras, exponentes, números, etcétera. Entonces, ahí es la gran diferencia entre la aritmética y el álgebra. Ajá. El álgebra simplemente hacemos operaciones y obtenemos un resultado numérico. Pero en el álgebra, obtenemos resultados no simplemente numéricos, también tenemos resultados, déjenme, voy a agregar a su compañero. En el álgebra también tenemos como resultados elementos, expresiones. Nosotros operamos expresiones y de resultado tenemos otras expresiones, otras expresiones algebraicas. Entonces, esa es la gran diferencia entre lo que es la aritmética y el álgebra, ¿ok? Como aquí vemos, las herramientas más importantes del álgebra son sus expresiones y operaciones entre ellas, entre estas expresiones. Para eso, este taller vamos a analizar estas herramientas. Estas herramientas son las que les va a ayudar para cuando ustedes estén en alguna materia de matemáticas, como se los acabo de mencionar, bachillerato, licenciatura, ingeniería. Si es la primera vez que tienen un acercamiento a las matemáticas y todo, este taller les va a ayudar justamente para poder entender esas expresiones. Para que también, ya cuando tengamos a lo mejor ya materias un poquito más avanzadas de matemáticas, no se nos dificulte y tengamos las bases bien estructuradas para poder realizar nuestros cálculos de manera correcta. Muy bien, pues lo principal es, es entender qué es una expresión algebraica. ¿Qué es una expresión algebraica? ¿Qué tenemos aquí? Es una expresión matemática que contiene números y letras que representan números. Ya se los dije hace ratito, ¿no? Nosotros estamos en álgebra, lo que vemos son ecuaciones que vienen letras, generalmente la X, la Y, y de repente vienen algunas letras principales del abecedario, la A, la B, la C, la D. Ajá. Y estas letras expresan números, pero no quiere decir un número en específico. Ya cuando resolvemos alguna ecuación, tal vez sí, pero este no es el objetivo de este taller, resolver ecuaciones, no. Es entender qué nos está diciendo una expresión algebraica, ¿ok?
Además de estas expresiones contienen signos que indican operaciones entre esas expresiones. Siempre, nosotros tenemos una expresión matemática y al lado izquierdo de esta expresión matemática, ajá, o entre esta expresión, tenemos muchos signos. ¿Y cuáles son los únicos signos que se utilizan en las matemáticas? El positivo y el negativo, o más y menos, como ustedes lo quieran comentar, ¿ok? Nosotros ya sabemos más o menos o identificamos la ley de los signos. Como les digo, ahorita en este taller no lo vamos a ver, pero la ley de los signos muy rápido, ¿no? Menos por menos es más por más es más, menos por más es menos y más por menos es menos, ¿no? Entonces, ahí tenemos un dilema, bueno, un tema con lo de la ley de los signos, pero bueno, las expresiones algebraicas se contienen de esto, ¿ok? Contienen signos, contienen números y contienen letras. Son solo estas tres cosas que contienen. Ajá letras, números y signos. Entonces, por ejemplo, muchas veces nosotros nos encontramos de repente una expresión así, ¿no? Déjenme quitar este color, voy a poner un color, vamos a poner el verde. Nosotros de repente podemos encontrarnos con ax cuadrada más bx, y aquí le podríamos poner a lo mejor más 1 igual a 0, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de una expresión matemática. Específicamente es una cuadrática, pero bueno, eso no es el tema de este taller. Aquí tenemos una expresión matemática, ajá, bueno, algebraica, perdón, y pues tiene todo, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Vamos a identificarlo. Tenemos letras, ajá, letras, bueno, todo esto son letras, ajá. Tenemos números también. Aquí tenemos un número, y aquí también tenemos un número que está elevando la x al cuadrado, ¿no? Y tenemos signos. Vamos a ponerlas aquí. Tenemos signos. Ujú. Entonces, esto es lo que nos va a ayudar a identificar en un principio qué es lo que necesitamos entender, ¿ok? O sea, cuando nosotros veamos esto, ya sabemos que es una expresión algebraica, ¿no? Y luego también podemos llegar a tener a lo mejor otras expresiones un poco más complejas, ¿no? Que tengamos aquí un cruzado x, y cuadrada, así simplemente, y aquí a lo mejor le tenemos el 3, ajá, y aquí un menos. Y esto también es una expresión matemática. Todo esto en conjunto es una expresión matemática. Y aunque esta es, digamos, muy pequeña, ahorita vamos a ver cómo se llama este tipo de expresión. Tiene todos los elementos, tiene letras, tiene números y tiene signos. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que identificar en un principio, una expresión algebraica. Ajá. Ahora, ¿de qué se componen estas expresiones algebraicas? Bueno, el primer concepto es término, ¿ok? Nosotros en una expresión algebraica tenemos términos. ¿Y qué es un término? Es una expresión matemática que solo contiene productos y cocientes. Cocientes se le llama a las divisiones, ¿ok? No aparecen sumas ni restas. Ajá. Por ejemplo, de estas dos expresiones matemáticas, de aquí, de esta, solo hay un término. Ujú, solo hay un término. Bueno, lo voy a pasar para abajo para que no nos confundamos. De esta expresión matemática, bueno, algebraica, solo hay un término. Ajá, un solo término. Déjenme agrego al compañero o compañera. A ver, ahí está. Perfecto. Solo hay un término. ¿Por qué? Dice que solo contiene productos y cocientes, divisiones. No aparecen sumas ni restas. En este caso, todos los elementos de esta expresión, la x, la y, el cuadrado, el 3 y el menos, todos están multiplicándose entre sí. No estamos sumando, no hay ni un signo de suma ni nada. Aquí hay un signo de menos, sí, identifica que, que esta expresión es negativa, pero todos estos elementos de la expresión están multiplicándose entre sí, por lo que se considera como un solo término. Al contrario de esta expresión que tenemos acá.
Ajá. Esta expresión que tenemos acá, aquí cambia muchísimo la cosa. Cambia muchísimo porque tenemos bastantes términos. Ajá. ¿Cuáles son los términos de esta expresión algebraica? Este es uno. Ajá. Este es otro. Este es otro. Y al final tenemos también este que es un término. Ajá. Entonces ya me imagino que van entendiendo o van captando qué me refiero con término, ¿no? Este, la segunda ecuación, bueno, la segunda expresión algebraica se compone de ¿cuántos términos? Aquí vemos 4 términos. Ajá, 4 términos. ¿Mm? Tenemos 4. AX cuadrada es una. BX es una. Uno también es un término y cero también es un término. ¿Por qué no en todo en conjunto es un término? Porque si tomamos en conjunto tenemos sumas. Ajá, si tomamos en conjunto la expresión tenemos sumas. ¿Y qué nos dice el término? Solo contiene productos y cocientes, no aparecen sumas ni restas. Entonces, de toda esta expresión algebraica, nosotros nos fijamos en aquellos elementos en los que no aparecen sumas. En ax cuadrada no hay sumas, en bx no hay sumas, en uno no hay suma y en cero tampoco hay sumas. Son términos, ajá, simplemente son, véanlo como, como el elemento de la expresión algebraica, ¿no? Y en este caso, el de arriba pues no, esta expresión, ajá, o este término no está sumándose a otro, por eso solo es un término, esta de acá arriba. Y la de abajo, esta expresión algebraica, tiene 4, ajá, 4 términos que se están sumando entre sí y se relacionan con el cero. Ajá, tenemos 4 términos. Entonces, siempre que ustedes empiecen con sus expresiones algebraicas, que tengan una expresión algebraica, ya sea que a lo mejor le vayan a sumar algo, la tengan que elevar a cierta potencia, etcétera, primero deben identificar cuántos términos tiene su expresión algebraica para que ustedes sepan qué es lo que van a hacer. Porque, por ejemplo, ahorita después de estudiar los elementos de una expresión algebraica, vamos a realizar operaciones entre ellas. Y para realizar operaciones entre ellas, siempre nos vamos a fijar en términos semejantes. Ahorita vamos a ver qué es un término semejante. Por eso hay que identificar muy bien. Ujú. Y ax cuadrada es un término muy distinto a bx. Ajá, lo mismo que bx es un término muy distinto a uno y uno es distinto de cero. Ajá, aparte de estos términos son completamente distintos. Y todos estos 4 términos también son completamente distintos, por ejemplo, el término que hay acá. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre los términos? Pues todo, ¿no? Todo, porque por ejemplo, aquí A es no se encuentra en bx, primero, y luego x cuadrada no se encuentra en ninguno de estos términos de acá. Ajá, x cuadrada. Solo encontramos x, pero esta x de aquí no está elevada al cuadrado. Entonces, hay muchas diferencias. Esa es la diferencia entre término por término. ¿Por qué? Porque son diferentes elementos que tiene cada uno. Ajá, esa es la gran diferencia. Entonces, ahorita cuando hablemos de términos semejantes, vamos a ver cómo se hace eso, cómo se puede sumar, por ejemplo, expresiones algebraicas entre sí. Bueno, pero ahora, los elementos de un término son los factores. Ajá. Esto que yo les dije, A no se encuentra en Bx y B no se encuentra en AX cuadrada. A, en este caso, se le denomina un factor. Ajá. ¿Qué es un factor? Es uno de los elementos de un término. Ajá. Vamos a analizar primero esta de acá, el menos 3x cuadrada. Ajá. Déjenme lo apunto de nuevo. Menos, menos 3x y cuadrada. Ujú. Entonces, de esta expresión algebraica que solo consta de un término, ajá, ¿cuántos factores tenemos? Pues tenemos tantos como letras y números tenemos. Ajá. ¿Cuántos números tenemos? Tenemos el menos 3. Tenemos, déjenme los voy poniendo de un color cada uno. Tenemos la x, ajá, y tenemos la y cuadrada. Ajá. Tenemos tres términos, tres factores en este término. Tres factores. Tres factores. ¿Cuáles son? Menos 3 es un factor.
es un factor. Ujú. X es un factor. Y Y cuadrada es un factor. Ajá. Entonces, tenemos nosotros 3 factores. Y estos factores, como les digo, son los que determinan la diferencia entre término y término. Ajá. Por ejemplo, vamos ahora con la siguiente expresión que teníamos. Ajá. La de ax cuadrada más bx. Vamos con este. Más bx más 1 igual a 0. ¿Mm? Nosotros tenemos este de aquí. Entonces, por ejemplo, si yo nada más quisiera ver los factores de esta expresión, ax cuadrada, ajá, tendría que a es un factor y que x cuadrada es un factor. Ujú. Aquí se me olvidó leer. Entonces vean, en este término los factores son a y x cuadrada. ¿Cuáles? Estos factores no se encuentran en el término bx. Ajá. En bx, ¿qué factores tenemos nosotros? Bx. B es un factor. Ujú. Y x es un factor. Ujú. Entonces ya vean, aquí los términos por eso son diferentes entre sí en esta expresión algebraica de acá, porque los factores son muy distintos entre término y término. Entonces, eso es lo que diferencia, ajá, de que un término sea diferente al otro, los factores. Y luego tenemos también los coeficientes. Los coeficientes en un término se dice que son cualquier factor, o bueno, cualquiera de estos factores es coeficiente de los restantes. ¿Qué quiere decir esto? Ujú. Bueno, vámonos otra vez a la expresión menos 3x y cuadrada. Ujú. Muy bien. ¿Qué quiere decir que un coeficiente sea coeficiente de los restantes? Bueno, en un término, menos 3, ajá, por ejemplo, que sabemos que es un factor, bueno, en este caso es coeficiente de x y cuadrada. Si se dan cuenta, en lo que estamos diciendo que menos 3 es el coeficiente de todos los demás factores que no son 3. Bueno, menos 3, en este caso x y cuadrada. También podríamos decir que x es coeficiente de los restantes factores. En este caso, si quitamos x del término, ¿qué factores nos quedan? Menos 3 y y cuadrada. Ajá. Y y cuadrada, ya me imagino que le van entendiendo a esto. Es coeficiente, ahí perdón por la letra, es que escribir en esto es un poco complicado. ¿Es coeficiente de quién? Pues de menos 3 y x. Ajá. Entonces, vamos a resumir un poquito todo lo que llevamos, ¿vale? Nosotros tenemos expresiones algebraicas que están compuestas por términos y dichos términos están compuestos de factores. Ajá. Y estos factores pueden ser coeficientes de los factores restantes, como esto de aquí. Ujú. Los coeficientes, entonces, cuando ¿por qué es importante ver lo de los coeficientes? Bueno, cuando ya empezamos a sumar o restar o multiplicar, en este caso, expresiones algebraicas, los coeficientes son muy importantes en esto, ajá, ya que ahorita con lo de los términos semejantes vamos a ver que a veces se suman los coeficientes entre sí, ajá. Entonces ahorita vamos. Pero ya vean cómo de una expresión algebraica, ajá, se empieza a desglosar tantas cosas.
Ajá. Tantas cosas. Y esto es muy importante siempre tenerlo en cuenta, porque cuando nosotros hacemos operaciones, ajá, cuando hacemos una operación, ya sea de la materia, no sé, fundamentos de matemáticas, que luego se les deja o algo, pues es muy importante identificar todo esto para que lo hagan correctamente. Ajá. Identifiquen que este es un coeficiente de esto, este es un coeficiente de esto, o que es un factor, etcétera, ajá, para que ustedes puedan hacer de manera adecuada sus operaciones. Recuerden que al final de cuentas la matemática es prácticamente como un lenguaje nuevo. Tiene muchísimas definiciones, tiene muchísimas operaciones. Entonces, las matemáticas, a lo mejor, si no las van a usar o algo por el estilo, están estudiando otra materia que, pues sí, de alguna manera les pusieron matemáticas. Bueno, lo que les va a servir es pues, tener este razonamiento, etcétera, ¿ok? Bueno, ahora hablando de los coeficientes, ujú, hay uno en particular, que es el coeficiente numérico. Ajá, en este caso vamos con menos 3x y cuadrada. El coeficiente numérico no es más que aquel factor que es un número. Ajá, entonces, recuerden que aquí teníamos tres factores, el menos 3, la x y el y cuadrada. Pero x y y cuadrada pues, no son ningún número, simplemente son letras. Ajá, entonces, menos 3 es el coeficiente numérico de menos 3xy cuadrada, o sea, de todo el término, ¿ok? Es el coeficiente numérico. Y para casos prácticos ya, de aquí en adelante, todo lo que vayan a hacer con expresiones algebraicas, siempre, lo que va a pesar bastante es el coeficiente numérico. Ujú. Porque ahora sí vamos con los términos semejantes. Ajá. ¿Qué pasa con los términos semejantes? Ujú. Son dos términos que solo se diferencian en su coeficiente numérico. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a poner nuevos ejemplos. Ujú. Supongamos que tenemos las expresiones 2x cuadrada y 3y cuadrada. Ujú. ¿Serán términos semejantes? Pues no, ¿no? El término numérico obviamente no coincide. Aquí, perdón, el coeficiente numérico no coincide, obviamente, porque aquí tenemos un 2 y aquí tenemos un 3. Pero, ¿qué nos dice la definición? Solo se pueden diferenciar en su coeficiente numérico. Ok, nos fijamos en los coeficientes, en este caso, alfabéticos, ajá, que en este caso es x y y. Entonces, pues x cuadrada, ajá, es diferente a y cuadrada. Por lo tanto, ¿estos qué son? No son términos semejantes. Ajá. Pero, por ejemplo, si tenemos ahora x, y cuadrada y 4x, y cuadrada, veamos qué pasa aquí. Cuando nosotros tenemos una expresión así, chicos, es muy importante que lo tomen en cuenta. Cuando tenemos una expresión que no tiene un número, ajá, un coeficiente numérico, siempre se le acompaña con el 1. Ajá. Siempre. Si ustedes ven una expresión así solita, que no tiene ningún número, ajá, a la izquierda, porque el coeficiente numérico siempre se pone a la izquierda, eso es muy importante. Si no tiene ningún coeficiente numérico que vean, siempre le van a acompañar con el 1. Ujú. Entonces veamos lo siguiente. El 1 y el 4, pues son completamente distintos, ¿sí? Pero xy cuadrada del primer término, ajá, es igual a este x y cuadrada del segundo. Por lo tanto, estos son términos semejantes. Ajá. Vamos a anotarlo para que lo tengamos en cuenta. No son semejantes. No semejantes. Ajá. Y estos son semejantes. Ajá.
Y aquí es la más importante de todo, porque de esto, aquí cuando ya se hagan operaciones entre expresiones algebraicas, siempre vamos a ver esto, si hay semejanza o no entre términos para nosotros poder agruparlos y hacer las operaciones correspondientes. Entonces, ¿cómo me fijo siempre si es un término semejante? Lo único diferente es, ajá, ¿el qué? Coeficiente numérico, ajá. En este caso, el coeficiente numérico del lado izquierdo es 1 y acá el coeficiente numérico es 4, pero, ajá, los factores x y y cuadrada son iguales tanto en la izquierda como en la derecha. Solamente el coeficiente numérico acá es 1 y aquí es 4, son diferentes, pero los factores x y cuadrada son iguales en ambas expresiones. Desafortunadamente, en el primer ejemplo, pues x cuadrada y y cuadrada son factores muy distintos, simplemente porque son letras diferentes. Ajá. Incluso, si yo hubiera puesto una x, por ejemplo, vamos a poner esto. Dice, profe, bueno, entonces si coinciden en las letras, pues ya son semejantes. No siempre. Si yo tengo, por ejemplo, x y x cuadrada, ujú, aquí, ¿qué habíamos dicho? Se les pone, déjenme hago un poquito más despacio aquí. ¿Qué se les pone cuando no tienen número? Se les pone el 1. Ajá. Es su coeficiente numérico. Si no tienen un coeficiente que los acompañe, el 1 será su coeficiente numérico, ¿ok? Entonces, pues coinciden en el coeficiente numérico ambas expresiones. Pero, ¿qué pasa? X es diferente de x cuadrada, porque una no está elevada y esta está elevada al cuadrado. Esta es una x solita y esta es una x elevada al cuadrado. Son distintas, aunque sean la misma letra, porque se están diferenciando. Se están diferenciando por el exponente. Entonces eso también puede ser una diferencia para que no sean semejantes. Ajá. Entonces esto es no semejante. ¿Y qué quiere decir esto? Hay que traducirlo a algo que podamos entender bien. Cuando hay semejanza, se puede hacer operaciones entre términos o expresiones algebraicas. Cuando no hay semejanza, no se pueden hacer ninguna operación entre ellos, más que la multiplicación y la división. Ajá. En los no semejantes solamente se puede hacer multiplicación y división. En los semejantes se puede hacer suma, resta, división y multiplicación, ¿ok? Vamos a anotarlo aquí. Ujú. Semejantes. ¿Qué se puede hacer con términos semejantes? Vamos a hacer con una tablita. Semejantes. Ajá. Entre términos semejantes se puede hacer suma. Lo voy a poner como lo conocemos, ¿no? Que es suma, que es con el signo más. Resta, que es con el signo menos, ¿no? Multiplicación, bueno, ahí se me fue la... ay. Y generalmente lo conocemos como una X, ¿no? O también puede ser un puntito. Lo voy a poner con un punto para que no se confunda con las X que estoy anotando. Ajá, y división. La división generalmente la ponemos así, ¿no? Una división. Y los no semejantes, solo se puede hacer multiplicación, ajá, que es un puntito, y división. Simplemente se pueden hacer esas operaciones entre los no semejantes. Y en los semejantes se puede hacer suma y resta, ¿ok? Entonces, estos de aquí, ajá, yo los podría sumar sin ningún problema. Ajá, o lo que es 1xy cuadrada y 4xy cuadrada, los puedo sumar o restar. También los puedo multiplicar y dividir. Ajá. Pero estos de acá, yo no los puedo sumar ni restar. ¿Por qué? Permítame tantito, voy a agregar a su compañera. ¿Por qué no puedo? Ajá, ¿por qué no puedo sumarlos? Bueno, porque por ejemplo, en este caso, aquí nos está diciendo que esta x se queda como un término normal, pero tú no puedes elevarle a x al cuadrado. Ajá. ¿Por qué? Porque x no sabemos quién es.
No sabemos qué número es. Si fuera un número, sin problema, ¿no? O sea, si fuera el 3 y el 3 al cuadrado, pues podemos sumar sin problemas 9 y 3. Pero como no sabemos quién es x, ajá, porque x representa un número cualquiera, no podemos hacer la suma entre un término, este se llama un término lineal, ajá, y un término cuadrático. No se puede, ¿por qué? Porque son diferentes exponentes. Entonces no habría congruencia entre un término lineal y un cuadrático. Ajá. ¿Por qué? Porque representan dos números completamente distintos. Ajá. Si nosotros estamos en búsqueda de saber quién es x en alguna ecuación, pues no sabríamos por qué. Aquí representa que la x representa que el número se encuentra sin hacerle nada y aquí el número se le está elevando al cuadrado. Entonces no habría congruencia, ajá, para hacerle suma o resta. Multiplicarlo sí se puede hacer y dividir sí sin problema, pero suma y resta no se puede. No llega a una congruencia de sumar números distintos para empezar, como por ejemplo aquí x y y cuadrada, y o también que estén elevados a una cierta potencia o se le esté sacando raíz. Ajá. Entonces no hay forma de saber, no hay forma de que pueda haber una congruencia al hacer expresiones, bueno, al hacer operaciones, ¿ok? Ahora, antes de pasar con las operaciones básicas, es importante identificar estos dos tipos de expresiones algebraicas. Ajá. El monomio, ujú, el monomio solo está conformado de de un término, perdón. Por ejemplo, de los que estábamos poniendo en un principio, 3x y cuadrada es un monomio. Monomio. Ahí me faltó el acento ahí en esto de acá, pero bueno, va con acento. Es un monomio, ¿ok? ¿Por qué? Solo tiene un término, que es este. Ajá, no tiene más. Solamente es este término. No tiene otro que esté sumando, restando, etcétera. Solo es uno. Por lo tanto, se considera un monomio. Ajá. Esto es muy importante que lo identifiquen porque a la veces hay que multiplicar monomios entre sí o dividir monomios entre sí. Y eso es muy fácil, la verdad. O sea, hacer operaciones entre monomios es muy sencillo. Ajá. Y, pues, obviamente, ¿qué pasaría? Una suma y resta entre monomios solo se podría siempre y cuando, ¿qué? Sean semejantes. Ajá. Si no son semejantes, pues esos monomios solo se podrían multiplicar o dividir. Nada más. Ajá. Y un binomio se conforma de dos expresiones, bueno, dos términos, perdón. Por ejemplo, x cuadrada más y cuadrada. Ujú, dos términos. Este de aquí ujú, es un término y cuadrada es otro término. Ajá. Déjeme lo pongo con con otro color porque como que luego no se identifica bien. Entonces, un término, dos términos. Ajá. También, por ejemplo, una suma entre dos letras, así simplemente, A más B, por ejemplo, es un binomio. Ajá, porque tiene un término y tiene otro de aquí. ¿Sí o no? Entonces, esto justamente es un binomio. Por ejemplo, 3 más X, ajá, también es un binomio. Tiene un término numérico y un término alfabético. Ujú. Entonces, así se ven los binomios, las expresiones algebraicas que son binomios, que se constituyen por dos términos, ¿ok? Y un monomio simplemente es un término. Aquí está solito. Tiene muchos factores, sí, ¿no? Tiene, ¿cuántos factores hemos dicho aquí, hacia atrás, más atrás de la sesión? Pues teníamos el 3 era un término, el x es un término y el y cuadrada también era un término. Pero todos están multiplicando entre sí. Ajá, todos están multiplicando entre sí, no se están sumando con nada más. Entonces solamente es un término, ¿ok? Todos estos factores dan solo un término. Y aquí sí tenemos a lo mejor en cada término un solo factor. Aquí x cuadrada pues, está solita, solo es un factor, y cuadrada también está solita. Pero, por ejemplo, también podemos tener 3, ay, perdón, déjenme cambiar el color. 2xy, ajá, más 4x cuadrada y y al cubo. Ajá, esto también es un binomio. Ujú, un binomio porque tiene dos términos.
Pero cada término ya tiene bastantes factores. Ajá. Aquí tenemos 3 factores y aquí tenemos 3 factores. Ajá. Entonces, mientras sean 2 términos, no importa el número de factores de cada uno, ¿ok? Pero mientras sean 2 términos, es un binomio. Y mientras solo sea un término, pues es un monomio, ¿ok? Entonces, dicho esto, voy a trazar un poquito para resumir lo que hemos visto ahorita. Ajá, dicho esto, de identificar lo que son las expresiones algebraicas y cómo se constituyen, que son por un término se constituye de factores, ajá, y los factores son coeficientes de todos los demás factores, ¿no? Y en especial, ajá, en particular el coeficiente numérico es el que más nos va a importar, ¿ok? El coeficiente numérico. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a ayudar a sumar o restar, ajá, eso no lo había mencionado, pero nos va a ayudar a sumar o restar términos semejantes, ¿ok? Términos semejantes. Y cuando se multiplican no semejantes o se dividen, también el término numérico, perdón, el coeficiente numérico se tiene que operar de manera distinta, ¿ok? Y bueno, tenemos nuestros monomios y nuestros binomios. Ahora sí, vamos con las sumas. La suma, la operación más básica del álgebra y de la aritmética, ¿ok? Nosotros la suma ya la conocemos, no tenemos ningún problema con la suma, pero ¿qué se hace con expresiones algebraicas? Bueno, si nosotros queremos sumar, por ejemplo, en aritmética un 3 más 1, pues simplemente es un 4, ¿no? O sea, ahí no hay tanto problema, ¿no? Pero si ya lo vemos desde el álgebra, estamos sumando dos coeficientes numéricos. No hay ningún problema ahí, ¿no? Cuando ya le sumamos, por ejemplo, 3x más x, ujú, aquí primero tenemos que ver algo. Ujú, ¿cómo se constituyen estos términos de esta expresión algebraica? Aquí ya le agregamos una letra. Ya no es simplemente un número, le hemos agregado una letra, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Recuerden, cuando la x, bueno, en este caso, cuando un término está solito sin número, se le pone el 1. Ajá. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que los términos numéricos, perdón, los coeficientes numéricos son distintos, sin problema, 3 y 1. Ajá. Pero el factor x en ambos términos es idéntico, es el mismo. En este término, el factor x es igual a este factor en este término. Ajá. Por lo tanto, se hace lo siguiente. Se suman el coeficiente numérico 3 más 1, ajá, que son los coeficientes numéricos de este término y de este término se están sumando, y se multiplica por el factor x, ya que son términos semejantes. Entonces, 3 más 1, 4. 4x. Ajá. Si se dan cuenta, muy similar. Simplemente que en este caso, ¿qué pasó? Bueno, pues tenemos la x, ¿sí o no? Ahora, supongamos que tenemos estas expresiones. Las voy a cerrar entre paréntesis. Tenemos 2x menos 4. ¿Mm? Aquí esto no se puede sumar entre sí. 2x menos 4 no se pueden sumar. ¿Por qué? Son dos términos muy distintos. No son semejantes. Ajá. Pero supongamos que le queremos sumar a... Vamos a sumar a este que teníamos acá arriba, ¿no? 3x más x. Ujú. En este caso, cuando tenemos expresión como esta, lo primero que debemos hacer es eliminar los paréntesis. Simplemente se eliminan así. Se quitan y ya. Ajá. Al menos, ahorita les voy a enseñar otro caso, que aquí tengamos un menos. Ahorita les voy a explicar cómo funciona. Pero bueno, tenemos este. Se quitan sin ningún problema así como están. Ajá. Más x. ¿Mm? Ahora, para poder sumar esto, yo debo de agrupar todos los términos semejantes. En un lado tengo 2x. ¿Qué otro término semejante tengo por aquí? Menos 4 no lo es. 3x sí lo es. Y está sumando, ¿no? Tiene un signo positivo. Más 3x. Perfecto. Y más x también es un término semejante. Cierro paréntesis y pongo el otro término que me sobra. En este caso que es menos 4. ¿Qué sigue? Muy bien.
Pues sigue a ser lo que hicimos arribita, ¿no? Nos fijamos en todos los coeficientes numéricos y los sumamos. En este caso, el 2 más 3. ¿Y este quién es el coeficiente? El 1, ¿no? Ya lo hemos explicado. Y aquí ponemos el x, ajá, y menos 4. ¿Esto es igual a qué? 2 más 3, 5. Ay, aquí se me fue un más, perdón. 2 más 3, 5, más 1. ¿Cuánto nos da? Pues 6. En este caso, aquí. 6 y por la x, menos 4. Quitamos paréntesis. 6x menos 4. ¿Qué fue lo que hicimos? Primero quitamos paréntesis, agrupamos términos semejantes, ajá, y después, ¿qué pasó? Sumamos todos los coeficientes numéricos de esos términos semejantes, ujú, por lo que nos queda un 6. En este caso, el factor más, el factor que tiene el término, pues es x, en este caso se queda la x, y pues se resta el coeficiente, perdón, el término que queda pues ahí volando, ¿no? Que sobró, que es el menos 4. Y así, simplemente, siempre tenemos que estar identificando aquellos términos semejantes. Por ejemplo, ahora vamos a elevar un poquito, 2, un poquito la dificultad. Y cuadrada más, ujú, le ponemos y x cuadrada, ujú, más 1. Y todo esto más, le vamos a poner x cuadrada y. Ujú. Bueno, lo mismo, ¿no? Empezamos, quitamos paréntesis, 2x y cuadrada más y x cuadrada más 1 más x cuadrada y. Empezamos. Primero veamos si hay términos semejantes como este de aquí, que en este caso tendría que ser los factores x y cuadrada. Aquí no lo tenemos porque esta y está normal, no está elevada, y esta x está elevada al cuadrado. Por lo tanto, no coinciden los factores de aquí. Más 1, pues obviamente ni siquiera tiene letras. Y este de aquí, lo mismo, ¿no? La x acá está sin elevarse, aquí está la x elevándose al cuadrado, y aquí la y está elevándose al cuadrado y aquí no lo está. Por lo tanto, pueden parecerse un poquito, pero no lo son. Por lo tanto, no son semejantes. Entonces, ¿qué hago? Pues dejo solito al 2xy cuadrada. Sumo, ¿no? Porque estoy sumando aquí, sí, sumado. Yo me fijo si y x cuadrada tiene términos semejantes de lo que me sobra. Más 1, pues ni de chiste, ¿no? Como les digo, no tiene letras. Más x cuadrada y, pues analizo un poquito, ¿no? La y, sin elevarse al cuadrado, la encuentro aquí. Y la x elevada al cuadrado, también la encuentro aquí. Lo único que tiene es de que están acomodados diferentes. Ajá. Si se dan cuenta, tienen un acomodo muy diferente. ¿Y eso los haría términos no semejantes? No. Siguen siendo términos semejantes a pesar de que estén acomodados diferentes, porque tienen los mismos factores alfabéticos. Ajá. Y, está aquí y, x cuadrada también está aquí. Por lo tanto, ¿qué pasa? Ah, pues los encierro entre paréntesis, más x cuadrada y, porque los voy a sumar. Y pues ya nada más me queda el 1, ¿no? Y pues 1 no tiene como que un término semejante en esta expresión. Lo mismo, ¿no? Hago mi 2xy cuadrada más, y aquí, ojo, no tienen ningún coeficiente numérico estos términos, por lo tanto es el 1, ¿no? Entonces lo tenemos dos veces, ¿qué sería? 1 más 1, ¿sí o no? Por y x cuadrada. O podría poner también x cuadrada y. Ajá, porque no importa el orden aquí, siempre y cuando sean los mismos factores. Más 1. Entonces, ¿aquí qué pasa? Déjeme agrego un poquito más de espacio. Pues tenemos 2xy cuadrada. Aquí es un 2, por lo tanto me queda como 2x cuadrada y más 1. Y esto simplemente me da
2xy cuadrada más 2x cuadrada y más 1. Y así, ya está. Porque de ahí en fuera todo, ya me queda una expresión algebraica de 3 términos, los cuales todos no son semejantes. Este término de aquí no es semejante con este, ni con este, y viceversa, ¿ok? Entonces ya se queda de esa manera. Ya no se pueden sumar entre ellos. No se pueden sumar. ¿Por qué? Porque ya no son semejantes. Entonces hasta ahí se queda la operación y esto ya es una respuesta correcta en caso de que algún día tengan que sumar y se queden así. Si piensan que a lo mejor tiene que hacerse algo, pues no, no se hace ya nada más, ¿ok? Hasta ahí queda. Porque ya no se pueden sumar. O sea, ya no hay que hacerle. Ajá, perfecto. Ahora vamos, déjeme quito esto. Vamos con la resta. La resta prácticamente es muy parecida a la suma, ¿no? Lo mismo. Nosotros tenemos que fijarnos en términos semejantes. Por ejemplo, 2x cuadrada menos y cuadrada. Esto, pues así se queda, ¿no? O sea, no te podríamos restar esta cosa porque son términos no semejantes. Pero si tal vez le restamos menos x cuadrada. Ajá. Aquí sí ya empieza la cosa, ¿no? A cambiar. ¿Por qué? Porque pues primero quitamos paréntesis, ¿no? 2x cuadrada menos y cuadrada. Y este menos multiplica la x cuadrada. Por lo tanto queda como menos x cuadrada. Ajá. Esto es por ley de signos, ¿eh? No es el objetivo de este taller estudiar ley de signos, a lo mejor ya haríamos otro, pero échenle una estudiadita a la ley de signos para ver que este menos multiplicando a la x da como menos x cuadrada. Ajá. Luego tenemos, entonces ya está aquí, ya se quitaron los paréntesis y empezamos. El término 2x cuadrada, empezamos a buscar si hay otro término similar. Entonces, menos y cuadrada, pues no. Y menos x cuadrada sí es 1. Sí es semejante. Aquí obviamente sabemos que tiene el 1, pero el factor x cuadrada está en los dos términos, aquí y aquí. Por lo tanto, le restamos x cuadrada. ¿Por qué le restamos? Porque el signo de aquí, de este factor, es menos. Entonces se pone como resta, ¿ok? Y nos queda el único término solito que es menos y cuadrada. Por lo tanto, aquí, ¿qué nos queda? 2x cuadrada menos x cuadrada, pues restamos, bueno, operamos entre coeficientes, que en este caso es el 2 y aquí es el 1, menos 1, ajá, y recuerden que aquí se pone el 1, entonces si el 1 le multiplicamos el menos, pues se nos queda menos 1, y dejamos el factor x cuadrada, menos y cuadrada. ¿Esto nos da qué? Pues 1, x cuadrada, menos y cuadrada. Ajá. Y podemos quitar ese 1 y simplemente dejar x cuadrada menos y cuadrada. Entonces vean, de esta expresión algebraica de 3 términos, se resultó una expresión algebraica de 2 términos, que ya no son semejantes, ya no se puede hacer nada entre ellos, porque ya para empezar son letras completamente distintas. A pesar de que ambas estén elevadas al cuadrado, son letras distintas, por lo tanto no son semejantes y ya no se les puede hacer nada, ¿ok? Vamos con otro ejemplo. 2xy menos y cuadrada, menos x menos, le ponemos x cuadrada más y cuadrada. Aquí, esto de acá. Muy bien. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Quitar paréntesis, ¿no? Ahora, quiero que vean bien esto de acá. Este paréntesis de la primera expresión algebraica de aquí se quita sin problema. Pero para quitar ahora el paréntesis de esta expresión algebraica, como tenemos un menos, ya no tenemos un más como lo hicimos en la suma, que ahí se podía quitar sin problema, el paréntesis. Como ahora tenemos un menos, pues este signo va a multiplicar a cada término de esta expresión, cada uno. Entonces vamos poco a poco. Menos por yx nos queda menos yx. Luego menos por menos, ¿qué nos queda? Nos queda más.
¿Y cuál es el término? Pues x cuadrada. ¿Ah? Y lo mismo, menos por más, nos queda menos. Ajá. Y el término es y cuadrada. Y cuadrada. Ajá. Y empezamos con lo que ya sabemos. Empezamos a agrupar términos semejantes. El primer término que tenemos, 2xy. Vemos si hay algún término semejante, y cuadrada, pues no, es factor muy distinto. Yx, pues sí, ¿no? El factor es exactamente el mismo, aunque está acomodado de manera distinta, el factor sigue siendo igual. Tiene ambas letras, nada más que están acomodadas de manera distinta. Bueno, seguimos. Luego tenemos menos y cuadrada. Menos y cuadrada. Vemos si hay otro. Bueno, este ya se fue, ¿no? X cuadrada, pues no es un término semejante. Y este sí, menos y cuadrada. Ajá. Y ya el único término que nos queda, pues es x cuadrada. Ajá. Ahora, van a decir, profe, este y menos y cuadrada, ¿por qué no lo puso entre paréntesis? Por algo muy, algo en especial, digamos, porque es muy delicado manejar signos, ¿ok? Entonces, ahora sí lo voy a poner con paréntesis, pero yo quiero que vean lo siguiente. ¿Cómo voy a poner entre paréntesis esto de acá? Yo voy a quitar este signo menos porque coinciden ambos términos en el signo menos y lo voy a poner aquí. ¿M? Voy a abrir un paréntesis. Esto solo puede hacerse si coinciden en el signo, ¿ok? Aquí vemos que coinciden ambos en el signo. Ujú. Y yo voy a poner y cuadrada más y cuadrada. Ujú. En este caso, más x al cuadrado. Por eso les digo, es que es un poco delicado este manejo de signos aquí. Por eso aquí me lo salté el poner entre paréntesis para poder explicar esto. Ajá. Quitamos este signo menos de ambos términos, lo dejamos aquí y cerramos entre paréntesis y sumamos ambos términos, ¿ok? Entonces ahora, vamos a sumar. El coeficiente numérico de este término es 2 y de aquí es menos 1. ¿M? Y el factor es xy. Perfecto. Lo tenemos menos. Sabemos que estos que dijimos, que cada uno tiene un coeficiente numérico igual a 1, cuando no tienen un coeficiente aquí expresado. Entonces esto sería 1 más 1 y el factor es y cuadrada, ¿no? Y aquí tenemos más x cuadrada. Muy bien. Y esto nos da como resultado lo siguiente. Esto nos da como 1 xy ujú, menos 1 más 1 nos da 2 y cuadrada más x cuadrada. Por lo tanto, esto es igual a xy, ajá, quitamos el 1, quitamos el paréntesis, y aquí, ojo con esto, este menos va a multiplicar al 2, por lo tanto me queda como menos 2, y el término es y cuadrada, ¿ok? Más x cuadrada, ajá, y aquí yo tengo mi resultado. ¿M? Esto de aquí. Ujú. Este es mi resultado. Ahora veamos cómo una expresión algebraica como esta se redujo a esta haciendo operaciones, ¿ok? En este caso la resta. Ujú. Hicimos una resta de expresiones algebraicas. Ajá. Muy bien. Ahora viene lo que es la multiplicación de monomios y binomios. Ajá. Entonces voy a ponerle aquí un poquito más de espacio para que me alcance la hoja. Perfecto. Muy bien. Aquí ya entran tantos términos semejantes como no semejantes, ¿ok? Ya aquí ya no nos vamos a fijar en si hay términos semejante, no semejante, etcétera. Porque eso solo aplicaba a la suma y la resta, ¿no? Aquí para poder restar y sumar, pues tendrían que ser términos semejantes. Ajá. Por ejemplo, aquí pudimos aplicar resta entre términos semejantes, ujú, y aquí ya no se puede, ¿no? En los resultados que teníamos con estas expresiones ya no se pueden hacer las operaciones de suma y resta porque ya no son semejantes. Pero ahora sí, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a empezar con los monomios. Ujú. Tenemos una expresión como esta. Déjenme pongo el color. Menos la primera expresión que veníamos manejando, ¿no? 3y al cuadrado. Entonces, esta expresión me dicen que la multiplique, por ejemplo, por 2x cuadrada, ¿no? 2x cuadrada.
Bueno, para empezar, ni siquiera son términos semejantes ambos, ¿no? Son términos muy distintos, pero sí puedo aplicar multiplicación. Ujú. ¿Cómo? Bueno, aquí tenemos que multiplicar factores semejantes. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los factores numéricos se van a multiplicar entre sí, que en este caso es -3 por 2. Ajá, cierro paréntesis. Luego, el término alfabético x lo multiplico por el término alfabético x cuadrada. Ujú. ¿Por qué? Yo sé que bueno, en este caso no son semejantes porque uno está elevado al cuadrado y todo, pero aquí sí coinciden las letras, ¿no? Las x con las x, sin importar si están elevados al cuadrado o hay una raíz cuadrada. Aquí voy a multiplicar las x por las x. Entonces, x, miren, voy a hacer algo. Voy a quitar este signo de, bueno, esta expresión de multiplicación y la voy a sustituir por un punto, porque ahorita con estas multiplicaciones nos vamos a confundir, ¿no? Entonces ese punto indica multiplicación, no lo olviden. Entonces x por x cuadrada, ajá. Y pues y cuadrada no lo puedo multiplicar por nada porque no hay una y en este término de acá, entonces se queda la y cuadrada solita, ajá. Y pues nada más simplemente hacemos las multiplicaciones. -3 por 2, ¿cuánto nos da? Menos por menos nos da menos. 3 por 2 nos da 6. Ajá. Y ahora, x por x cuadrada. ¿Cómo se hace esta multiplicación, profe? Bueno, ley de los exponentes, que también no es tema de este taller. Ya haremos un taller de exponentes, ajá, de la ley de los exponentes, pero se aplica de la siguiente forma. El exponente de esta x mm, se considera como el número 1. Ajá. Y este exponente es un 2. Entonces, cuando se multiplican entre sí mismas letras, pero con diferentes exponentes, se hace lo siguiente. Vimos que la primera es el 1, ¿no? Y el 2. Entonces se suman, ajá, los exponentes. En este caso sería el 1 de aquí más el 2 de acá. Ajá, que sería y al cuadrado. Y esto nos da igual a ¿qué? Igual a, quitamos paréntesis del -6, -6. Ujú. Este x cuadrada, bueno, este x, perdón, nos queda como 1 más 3, 1 más 2, perdón, nos da 3. Ajá, y esta y al cuadrado. Ujú. Si se dan cuenta, aquí sí no hubo ningún problema. Términos no semejantes, ajá, se pudieron multiplicar. ¿Cómo? Multiplicando los factores correspondientes. Ajá, los factores numéricos, ajá, se multiplican entre sí. Los factores que tengan x se multiplican entre sí y los factores que tengan y se multiplican entre sí. En este caso no hay ningún factor en este término con y, por lo tanto se queda solita. Ajá. Ahora, vámonos en este caso con otro ejemplo, ¿no? Tendríamos, no sé, a lo mejor x cuadrada por, bueno, lo encierro entre paréntesis, ¿vale? Por menos 2y cuadrada. Aquí dirían, rayos, aquí sí está muy complicado porque de este término no tengo factores numéricos ni factor y. Y de este lado no tengo ningún factor de x. No pasa nada. Simplemente multiplicamos -2. Y aquí acuérdense, a pesar de que no hay un factor numérico expresado, se pone como el 1, ¿no? Entonces se considera el 2 por el 1, simplemente, ¿no? Que pues no tiene mucho chiste multiplicar un número por 1 porque es ese mismo número. Luego tenemos x cuadrada, pero acá no tenemos ninguna x cuadrada. Entonces, ¿qué sigue? Pues simplemente se pone la x cuadrada, solita. Y no tengo y cuadrada de este lado. Pues bueno, no pasa nada. Pones y cuadrada seguido de la x cuadrada. Ajá. ¿Y esto nos da igual a qué? Bueno, esto sí está multiplicando, nos da el -2. Ajá. X cuadrada, y cuadrada. Ajá. Y esto es igual a, quitamos paréntesis, -2 x cuadrada, y cuadrada. Ujú. Si se dan cuenta, dos términos completamente diferentes y en los que no tengo y aquí y acá no tengo x.
porque aquí sí teníamos que coincidían algunos factores, ¿no? Pero aquí no coincide ningún factor, entonces no pasa nada. Lo único que pasa es de que pues, el factor numérico, ajá, en este caso el coeficiente numérico, pues sí se puede operar, ajá. Y los factores pues alfabéticos que no tienen un semejante por acá ni por acá, pues bueno, simplemente se ponen al lado derecho, se juntan, ajá, no hay operación de suma ni resta entre ellos, porque recuerden que no se pueden hacer operaciones entre ellos porque no son semejantes como la suma y la resta. Ajá. Pero pues aquí, ajá, se ponen nada más así seguidos como en formita de lista, como cuando nosotros escribimos sin ningún problema x cuadrada y cuadrada sin un espacio entre estos. Bueno, obviamente aquí hay un pequeño espacio, ¿no? Pero me refiero nada entre ellos, porque esto nos va a expresar simplemente que se están multiplicando entre sí. Ujú. Si yo le doy un valor a x y le doy un valor a y y los elevo al cuadrado, pues esos resultados de elevar al cuadrado ambos números, los multiplico entre sí. Pero bueno, eso ya no es el objetivo de este taller, ¿ok? Entonces se queda como menos 2x cuadrada y cuadrada. Y se da cuenta, a lo mejor todos estos pasos no eran tan necesarios, ¿no? Ya cuando empezamos a tener más pues práctica con este tipo de operaciones, pues es muy rápido. Simplemente tú dices, menos 2y cuadrada, lo pongo aquí, ¿no? Y luego el x cuadrada nada más lo pongo en medio o lo puedo poner al final, no importa. Acuérdense que, ¿qué dice? Hay una ley que es muy importante que dice que el orden de los factores no altera el producto. Ajá. Entonces, como acomoden esto, no va a pasar nada. Si yo hubiera acomodado esto es igual a menos 2y cuadrada, x cuadrada, que esto es igual a x cuadrada, menos 2, ajá, y cuadrada. Esto no altera el resultado, ajá. Sí están en diferente orden, pero no altera el resultado. Ujú. Bueno, visto esta multiplicación de monomios, vamos por la multiplicación de binomios, ajá. Y aquí sí es muy importante revisar la regla. Bueno, si nosotros tenemos un binomio A más B, ujú, y lo vamos a multiplicar por un binomio C más D. El resultado es el siguiente. Ujú. Esta es la fórmula que siempre que tengan dos binomios multiplicándose entre sí, esta es la fórmula que van a aplicar. Ajá. A por C, ajá, más A por D, ajá, más B por C, más B por D. Ajá. Esta es la fórmula de cómo se multiplican dos binomios, ¿ok? A por C, A por D, más A por C, más B por D. Ajá. Esto es una fórmula que se deben de aprender cuando tengan dos binomios multiplicándose entre sí. Ujú. Esta es una fórmula que se van a aprender para cuando multipliquen dos binomios entre sí. Entonces vamos a aplicarla. Supongamos que yo tengo x más y multiplicándose por sí mismo. Podríamos hacer multiplicación por sí mismo, ¿no? X más Y. Ujú. Entonces, la A está aquí, ¿no? Y la C es este de aquí. Entonces, ¿qué me dice la ecuación? Primero pon la multiplicación de A por C. Pues yo sé que A es este de aquí. Les voy a poner unas flechitas, ¿vale? Para que los identifiquemos. Yo voy a considerar a este número, bueno, esta letra, y aquí, ¿no? Y C como este de aquí, y D como este número de acá. Ujú. Entonces, va lo siguiente. Primero A por C. A, entonces X por X, prácticamente. Ujú. X por X. Luego AD. Entonces A y luego D está aquí. Entonces, más X por Y. Ujú. Más BC. B, que en este caso es Y. Ujú. Por, y C dónde está, aquí, que es la X. Ajá. Más B, que es la Y, por la D, que en este caso es la Y. Ujú. ¿Y esto qué es igual? Bueno, x por x, esto lo sabemos muy bien, x cuadrada, más xy, xy, ajá. Este le podemos quitar el puntito,
Si están sin puntito, si nada más están así las letras juntas, indica multiplicación también, ¿vale? Más yx más y al cuadrado, porque si es esto, ¿ok? Y esto es igual a x cuadrada. Sumamos términos semejantes. Estos de aquí son semejantes. Por lo tanto, ya no voy a hacer la suma como la hice anteriormente, ¿no? O sea, ya me la voy a saltar. Yo sé que es xy. Ajá. Los invito a analizar esta suma con respecto a lo que hemos hablado. Más y al cuadrado. Ujú. ¿Se dan cuenta? Esta fue la multiplicación de binomios. ¿Cómo lo hicimos? Siguiendo la regla de aquí. Ajá. Esta es la regla que deben de seguir cuando multiplican dos binomios. ¿Qué era un binomio, profe? Ah, pues es una expresión algebraica de dos términos. Aquí tenemos dos términos, xy, y aquí tenemos también dos términos, xy. Prácticamente son la misma, ¿no? Pero estos estoy multiplicándolos entre sí. Ajá, lo estoy multiplicando entre sí. ¿Ok? Bueno, y ya por último, para terminar el taller y puedan a lo mejor preguntar, si en caso de que tengan dudas, pues vamos con esto de división de monomios. No voy a hacer la división de binomios porque eso aplicaría para otro taller, ¿ok? Porque si no nos llevaríamos prácticamente 2 horas de taller y entonces ese no es el objetivo. De hecho, ya ahorita ya llevamos 1 hora, 10 minutos, pero para el siguiente taller que hagamos con respecto a álgebra, vamos a hacer la división de binomios, ¿ok? En este caso nada más voy a hacer división de monomios, porque les digo, la división de binomios sí requiere bastantes técnicas que aplican para un taller completo, ¿vale? Entonces, tengamos, por ejemplo, la expresión 2x y cuadrada entre 3y. Ajá, 3y. ¿Qué hacemos? Pues lo mismo que hicimos con multiplicación de monomios, que multiplicábamos factor numérico por factor numérico, factor x por los factores x, factor y por los factores y. Aquí lo mismo. Vamos a dividir factores numéricos entre factores numéricos. En este caso nos dice que el 2 entre el 3, ¿no? Bueno, le vamos a poner mejor un 4 para que nos dé un número mejor. Porque el 3 no nos va a dar un número bien, ¿no? Entonces 2 entre 4. Ujú. X, no hay ninguna X aquí abajo, entonces la dejo sin tocar, ¿no? Completamente normal. Y aquí, bueno, miren, más bien lo voy a pasar hasta el final porque esto parece como una multiplicación, ¿vale? Aquí voy a poner la X, que está solita, ¿no? Y los factores Y, aquí arriba tengo el Y cuadrada y aquí abajo tengo la Y. Ujú. Entonces, si se dan cuenta, pues para empezar no son términos semejantes tanto el de arriba como el de abajo, ¿no? Pero sí se pueden dividir entre sí. ¿Cómo? Pues dividimos factores numéricos, factores y factores x, en este caso x está solita. 2 entre 4. Si lo hacen en su calculadora, eso les va a dar un medio. Ajá. Y cuadrada entre y. Aquí aplica más o menos lo que hicimos con la multiplicación, solamente que aquí, en vez de sumarse, los exponentes se restan. Entonces, arriba tenemos el 2 y abajo tenemos un exponente 1. Entonces, se restan 2 menos 1. Ajá. Y se pone la x, ¿vale? Y esto nos da igual a un medio. Quitamos todo esto. Y y, 2 menos 1 nos da 1. Y y a la 1, pues es simplemente y. Ajá, nos da 2yx, que esto puede ser igual a un medio de xy. Acuérdense que esto son exactamente idénticos, ¿no? Porque el orden de los factores no altera el producto, ¿ok? Entonces esa es la forma de dividir monomios. Si se dan cuenta es muy sencillo. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros al tener dos expresiones algebraicas, en este caso de un término cada uno, ajá, porque son monomios, simplemente hacemos la división entre factores comunes, ajá, que este es un factor numérico el 2, pues lo divido entre el factor numérico 4, ¿no? Porque así me lo está indicando la división. X, no hay ningún factor X acá, ajá, entonces no lo puedo dividir. La Y cuadrada, pues la divido entre el factor Y que está aquí. Ujú. Y simplemente hago mi división de monomios, ¿ok? Les digo, la división de binomios, ajá, incluso la división de polinomios, y que ya también eso será un taller aparte, hablaremos de qué es un polinomio, ajá, ya se hace de diferente manera. Pues muy bien. Entonces, a ver, chicos, déjenme, les
termino, ajá, ya está. Voy a hacer aquí y pues con eso damos término al taller, bueno, la explicación de todo esto. Quisiera saber si alguno de ustedes tiene dudas o quisiera preguntar algo. Bueno, bueno, perfecto. Muy bien. Pues miren, ya vamos a terminar el taller entonces. Damos por terminado el taller. Se va a grabar, bueno, más bien está grabado, se va a subir a YouTube. Ajá, también van a recibir, así como recibieron el correo de la invitación para unirse, pues bueno, van a recibir la grabación, ¿ok, chicos? Este, Perfecto, muy bien. Bueno, espero que haya quedado claro esta explicación de álgebra elemental, ajá, sobre todo lo que son términos, cómo hacer operaciones básicas entre estas expresiones algebraicas. Y pues bueno, cualquier duda, estoy a su disposición. Recuerden que soy el tutor Daniel Leiva, estoy aquí en el centro de la sector Insurgentes. Y bueno, si alguno quiere entrar al próximo taller, que va a ser a las 12, también, como les digo, será grabado, va a ser de Excel básico, pues bueno. Los estaré viendo en un ratito, si tienen oportunidad de entrar. Si no, recuerden que va a ser grabado, si tienen trabajo o algo por el estilo. Bueno, voy a detener la grabación, ajá, y van a recibir en un momento